Muy bien, jóvenes, nuevamente estamos con un problemita. ¿Qué dice el problema? Dice, un pequeño jardín tiene la forma de un octágono. Si su perímetro mide 16 metros, calcular el área que encierra el perímetro. Entonces, fíjense, estamos hablando de un octágono. Para eso nos trazamos un octágono, vale decir, un polígono que tiene 8 lados, igual, octágono, 8 lados. Entonces, estos lados jóvenes lo vamos a denominar L. Como son 8 lados y me está dando el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la sumatoria de todo esto, es lados, o sea, lado más lado más lado más lado más lado más lado más lado, los 8 lados. La suma dice que es 16 metros. Entonces, ¿cómo puedo calcular L? Cada lado. Solamente la suma de esto, que son 16, dividir entre los 8 que tenemos acá. Entonces, para calcular L, lo que tenemos que hacer es dividir el perímetro total, la suma de los lados, perímetro total, dividido entre 8. De esta manera obtenemos el lado de cada, os diría la longitud de cada lado, ¿cierto? La longitud de cada lado, que son 2 unidades en este caso. ¿Está bien? Por un lado es eso, vale decir, ya tenemos el lado que es igual a 2 unidades. Ahora vamos a dividir nuestro octágono en triangulitos. Por ejemplo, los que están divididos con líneas negras, fíjense, son como este, ¿no es cierto? Muy aparte de eso que están divididas, vamos a volver a dividir cada triangulito en la mitad, fíjense, con las líneas celestes. Estamos volviendo a dividir a la mitad de cada triángulo, a la mitad. Ahora, este triangulito lo vamos a utilizar, por eso lo estamos dejando, lo vamos a dividir también. Pero lo que vamos a hacer, esta división, fíjense, vamos a tomar este triangulito de color celeste. Nos vamos a basar en eso. Antecitos, a ver. Fíjense el lado que es L, que mide 2 unidades, hemos encontrado. La mitad llegaría a valer, ¿no es cierto? Porque al dividir son L medios, es L medios. Como son 2 unidades, esto va a ser 1, 1. ¿Ya? Lo que voy a necesitar es sacar este triangulito a un ladito. El triángulo celeste lo voy a sacar a un ladito. Entonces, de este triángulo que voy a analizar también necesito su ángulo, al cual lo voy a llamar tita. De igual forma, coloco afuera tita. Este tita voy a necesitar para poder analizar. Fíjense que estoy analizando un triángulo rectángulo. ¿Cuánto hemos dicho que vale este lado? Si desde aquí hasta aquí mide 2 unidades, la mitad va a ser 1, entonces una unidad. Ya tenemos el triángulo. El problema es de aquí nos falta este lado, ¿no? Para encontrar su área. Como nos está pidiendo el área que encierra, entonces primero vamos a sacar de este pequeño triángulo su área. Después vamos a multiplicarlo por la cantidad de triángulos que tengo. Entonces primero me tengo que concentrar cuánto es el área de esto. Entonces, para ello vamos a calcular tita primero. ¿Cuánto vale tita? Fíjense, para calcular tita, en la gráfica vamos a contar cuántos triángulos como el de color celeste se han formado. Vamos a ir contando, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 triángulos
parecidos al de color celeste que hemos sacado afuera, existen aquí dentro del octágono. Son 16 triángulos. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para poder dividir una vuelta completa. Una vuelta completa. Una vuelta completa, ¿cuántos grados hemos dicho que es? 360 grados. Una vuelta completa son 360 grados de ángulo. Entonces los 360 van para encontrar tita, ¿no? Los 360 vamos a dividir en ¿cuántas partes? En 16 partes. Entonces así, de esa manera vamos a obtener tita. Entonces decimos tita es igual a 360, que es una vuelta completa, dividido entre 16 partes. Entonces tita nos sale 22,5 grados. Ya tenemos tita, que es el 22,5 grados. Ahora, fíjense en este triángulo. Ya tenemos tita, el ángulo tita. Ya tenemos su cateto opuesto, que en este caso es 1. Vamos a agregar una incógnita, que es el valor de y. Lo vamos a nombrar este lado. ¿Por qué este lado y no hipotenusa? Porque para mí, dándole la vuelta, por decir, esto es base y esto va a ser altura, o al revés. Pero tiene que ser, como el área de un triángulo es base por altura, por eso necesito esta y. Hipotenusa no nos va a ayudar, entonces lo que necesito es esta. Lo voy a nombrar y en este caso para calcular. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de y? Fíjense, ya tengo dos datos conocidos, que es el ángulo y este lado. Entonces ya puedo calcular y. Ya puedo. Cuando se tiene dos datos conocidos, por ejemplo aquí el ángulo y este lado, se puede empezar a calcular el valor de y. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Qué función trigonométrica nos planteamos? Para tita es opuesto y esto es adyacente. Entonces tangente opuesto sobre adyacente. Planteamos tangente de tita es igual a opuesto 1 sobre adyacente y. Muy bien, ya hemos planteado una ecuación. De aquí tenemos, tenemos que despejar y. Reemplazamos antecitos el valor de tita, que es 22,5 grados que hemos calculado. Despejamos y, está dividiendo, pasa a multiplicar. Y este tangente de 22,5 está multiplicando, entonces pasa a dividir al otro miembro. Y fíjense, ya tenemos despejado y. Con la ayuda de una calculadorita sacamos el valor numérico de y, que es 2,414. Ya tenemos el valor de y, ya tenemos el valor de este lado, que es 1, ¿no es cierto? Entonces ya podemos hacer base por altura de este triángulo rectángulo que hemos extraído del octágono. Entonces nos planteamos nuestra ecuacióncita para calcular el área de este triángulo. Base, por decirlo, van a llamar este base por altura. Entonces, y por 1 tendría que ser el área del triángulo y base por altura dividido entre 2. El 2 conocen, ya es constante. Entonces base por altura dividido entre 2. Nos planteamos la ecuación del área de este triángulo, el área de este triángulo, y empezamos a reemplazar los valores. El y aquí había sido igual, 2,414, reemplazamos su valor numérico de y, hacemos operaciones y obtenemos el área del triángulo de color celeste, de este triangulito, ¿no? El cual nos resulta de 1,207 unidades cuadradas. Ya tenemos el área de este triángulo. Ahora, el problema nos dice calcular el área que en sí es ese perímetro, todo este octágono, toda esta área. Como apenas tenemos el área del triángulo celeste, no tenemos más. Pero como ya hemos visto, ¿cuántos triángulos de color celeste están dentro del octágono? Son 16. Entonces lo único que nos faltaría es multiplicar esta área del triángulo de color celeste por 16, porque son 16 triángulos. Entonces lo que nos va a quedar, el área del octágono va a ser igual
al área del triángulo multiplicado por 16. Reemplazamos el área del triángulo, que es 1,207, y multiplicamos por 16. Y lo que nos resulta el área del octágono, 19,312 unidades cuadradas. Ese es